Leano Olivera ya está en línea. Hola, profe, en Bateco, vayan de Carumi. Y por mí dejan de Oscar, ahí vete y me te mi menche, jafito, veja, o para venir en duda monumental, vive. ¿Qué porcentaje de la población, según el cálculo que ustedes tienen en el Ateneo, habla? ¿Cuál es el predominante? Porque eso es lo que estábamos hablando. ¿El guaraní o el yopara? Yopara, malicelo, yipurube, lleva. Oye, purube, yo parado y cogerse ahí castellano, pero Oscar, pero a que me vete y llega a no guarde venendabe. Yo para castellano, pero allá baja moco y vea. Castellano a guaraní muy copio yo para. Guaraní, oye, está ya ureco. Oye, ahí mete 30% ya en estame hoy puruja guaraní. Oye, guaraní me, oye, ebe guaraní me lleva. Anda, iramos guaraní año pe purúa, oye, ebe guaraní me. 50% bilingüe. A mí pues te y Méndez y nada, también va ereba. Pe oye, pues no coño era guaraní me ha pedido igual castellano. Se pesa cuave se roga por ese guaraní me ha pedido igual castellano. Esa es una característica del bilingüe en Paraguay. Un alto porcentaje de la población que se considera bilingüe tuvo como lengua materna el guaraní y luego accedió al castellano. Y finalmente hay un número muy alto de gente que habla y entiende. Ese porcentaje llega casi a un 90%, Oscar. ¿Habla o entiende? Ohendú, o Sacacho, eso le ocurre a mucha gente y es parte de un proceso normal. Sí, pero eso es, profe, muchos me dijeron a mí, y a veces, porque que yo, o sea, antes de ponerla, le digo, preguntarle en guaraní, oye, ¿verdad? Pues le está preguntando en castellano, no, pero este hablan de ella, pues, no, eso va a poco hablar, ¿verdad? Como que se suelta. ¿Verdad? Esa es la característica. Yo te digo algo interesantísimo. Yo creo que ustedes, obviamente, lógico, ustedes están en los medios y lo saben, pero hay un cambio de actitud tan importante en los últimos tiempos. Yo me fijo en todos los noticiarios, todos los noticieros de la tarde, de la noche, de la mañana, te sigo a vos todo el día. La misma cosa allí con la señora Menchi en el noticiero y todo. Y una cosa que me llama la atención, continuamente la gente habla en guaraní. Cualquier entrevista que se hace, un montón de gente habla en guaraní. Digo, me mando, además, llevarán permiso. Permiso, ¿será que puedo hablarle en guaraní? ¿Qué gente más en guaraní? Y yo creo que ese es un cambio positivo que tenemos que entender también porque venimos de una dura transición, de un tiempo donde se prohibió, éramos jugar, o éramos un agente de droga, en castellano, éramos a tu niña, aquí en Iguazú, en mi bebé. Todo eso formó parte de un tiempo. ¿Sí? Cierto, la escuela de Yurupete, yo no vi, pero a mí me contaban de Yurupete porque ella viñeta habla en español, habla en castellano. Y por ya me saca a mí, Oscar, oí Tobapete. El Tobapete es la bofetada, ese golpe en la cara. Pero fíjate que el Yurupete se creó después de la posguerra del 70 para los guaraní hablantes. Mejor viñan de Yururbi. Oye, ella más guaraní me Yurupete, pues esa fue la cuestión. Guaraní mañeja es Yurupete. Y era prohibido. Guaraní, peango, iba a tener resolución. O sea, o Papa Ñora Inoguazú, el 1 de marzo de 1870, a una semana, el 8 de marzo de 1870, o sea, una resolución por la cual el ejército de ocupación prohibía el uso de la lengua guaraní, por ejemplo, en las instituciones educativas. Y de allí vinieron toda esa serie de castigos. El arrodillarse sobre Abatitu Picuí, Yuquires Aguazú. Eso no es una invención, no es ficción, eso forma parte de la realidad. Y con ello también el Yurupete. O el correr, por ejemplo, el patio de la escuela. Hoy te pillaban hablando guaraní, mañana o al seguido nomás, correr a la escuela con la puireja, no voy a hablar más guaraní. O sea, tenemos nosotros desde castigos físicos como los que estamos hablando a otros que eran verbales, el tratarte de indio, de guarango, de campesino, de tahuicho, ambas eres y después también, profe,
Después también la pésima introducción del guaraní en la malla curricular, digamos, o sea, la manera pésima en que se introdujo la enseñanza del idioma, ¿verdad? O sea, fue realmente patético porque los chicos no aprendieron a partir de eso en los colegios. Sí, Oscar acá era el profesor de casi todos los sobrinos. Por favor, tío, estamos por venir, no entiendo nada. O sea, era realmente lamentable. No sé si eso cambió en algo hoy por hoy, pero me da la impresión de que sigue más o menos igual. No, lastimosamente, Menchi, y creo que esa es una circunstancia, una gran deuda con el guaraní. Fíjate que somos muchos los profesores que hacemos todo el esfuerzo que podemos porque se aprecie, porque se valore, porque se ame el guaraní. Sin embargo, el sistema educativo no colaboró en nada. Yo recuerdo que en la ocasión que estuve con ustedes allí les decía, desde 1999, son más de 20 años, que nosotros los profesores de guaraní le pedimos al ministerio que cambie, que entremos con una renovación, que incorporemos, digamos, una enseñanza más lúdica, más alegre, menos gramatical, claro. Cosa que también ocurre con el castellano, vale la pena aclarar. Tito siempre sostiene eso cuando va a aprender un idioma, ¿verdad? Primero el vocabulario, después la gramática, como cualquier otro idioma. Yo, por ejemplo, sé ajaicua, pero no añe. ¿Cómo puede ser eso? Yo puedo escribir tranquilamente todo lo que vos quieras, te escribo en guaraní. Sí. Pero no me sale a hablar porque uno necesita vocabulario y práctica. Ya ni inútil. Pero saben que hay una cuestión muy importante dentro de todo esto también. Se generó una serie se generaron una serie de situaciones que siempre apuntaron a ponerle el saque al guaraní encima. Fíjense que hasta ahora nosotros pedimos disculpas cuando vamos a hablar en guaraní porque creemos que vamos a hablar mal sin pensar que hacemos lo mismo en castellano. Nadie pide disculpas por hablar mal castellano. Sin embargo, el peso cae sobre el guaraní y tenemos miedo de hablar porque en el fondo hay alguien que se va a reír de nosotros. Igual la gente se ríe porque hablamos mal castellano. La cuestión es que hay... ¿Sí? Hoy tuvimos una clase con Arturo Rubín. He visto esta mañana. Y por eso te decía, yo le sigo. Pero el esfuerzo, yo no te imaginaba, profe, el esfuerzo que hace Arturo. Y sí, y son las cosas... Son las cosas que tenemos que valorar, Oscar. Yo te voy a ser sincero en algo, y creo que esa es una cuestión fundamental. Hoy nosotros necesitamos de gente que habla guaraní, cierto, pero también necesitamos de aquella gente, de todo un mundo de gente que hay en Paraguay, que por distintos motivos tiene ciertas dificultades para expresarse, y se entiende. Pero a nosotros lo que nos interesa es la actitud, que esas personas digan, me gusta el guaraní, no hablo bien, no hablo, pero me encanta el guaraní. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y si este proceso llega a avanzar de la manera que corresponde, probablemente de aquí a 10 o a 15 años, con una mejor enseñanza, con una mayor difusión, que es lo que hoy estamos teniendo. Hoy tenemos mucha difusión del guaraní. Sí. Y entonces con eso yo creo que vamos a encontrarnos con una población que tenga un mayor conocimiento, que se exprese mejor. Pero no desperdiciemos la ocasión. Si a veces cometemos errores al hablar, es normal, vamos a equivocarnos en cualquier idioma. La lengua que no se usa, la lengua que no se habla, es la que corre el riesgo de morir. Esa es la que puede morir. Pero mientras hablemos... Hay que hacerle una mención especial a Raúl Vega y al programa 1000 Kilómetros del Mar. Claro. Que hace el subtítulo en guaraní de todo el programa. Y Raúl no es guaraní. No, para nada. Por eso mismo. No es paraguayo, Raúl. No es paraguayo. Su programa, en la entrevista gente en Holanda, todo el guaraní. Pero, es un esfuerzo, un aporte ya. Muy importante. Ustedes se habrán dado cuenta de una cantidad de extranjeros, por ejemplo, que han venido acá enamoradísimos en estos últimos tiempos, levantando videos en YouTube, corriendo por los grupos de WhatsApp y haciendo un esfuerzo y diciendo Iponaistépico, Xañe Guaranime, y pasa por eso, ¿verdad? Acá no pasa por decir expresiones kilométricas, y si yo le puedo decir a una criatura hoy, hay un grave problema. Probablemente toda una generación de 30 años para arriba conversa con sus padres en guaraní, pero esa generación de 30 años que hoy tiene hijos
ya le habla poco a sus hijos. Entonces hoy tenemos que enfatizar que le diga va esa banderera, eyumico ape, eguapü, ñañe eco ape. Partamos de algo simple, pero que en este caso tenga un efecto positivo en lo que es la lengua guaraní. De esa manera vamos a recuperar, porque lastimosamente todo este tiempo tampoco tuvimos un Estado ausente. Nunca jamás el Estado se ocupó, no digo lo preocupó, se ocupó del tema de la lengua guaraní. Y este es el momento, ojalá, que podamos comenzar a transitar un camino distinto donde el guaraní se vea más fortalecido cada día. Gracias. Al contrario, a ustedes, está pesada por ahí, te está a poner guaraní, RPM, o para veña le vendó a penguana. Gracias, el profesor David Galeano Olivera. Pausa, en un ratito seguimos.